Hola jóvenes, ahorita vamos a revisar algunos ejercicios que quedaron pendientes acerca de la cámara diabática. Espero que se escuche muy bien y pues comenzamos. Ayer estuvimos revisando el primer ejercicio y vamos a dar un pequeño repaso. Lo que vamos a ver aquí es checar las condiciones en las que estamos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos que en un día caluroso se tienen condiciones medioambientales de 45 grados centígrados y una humedad relativa del 10%. Dice que el aire exterior se humedece en el equipo del aire lavado y por lo tanto esto es un proceso similar a una cámara adiabática. Entonces se tiene para el salón de clases. Dice que este mismo aire tiene unos paneles donde va a caer el agua y que se mantiene a una temperatura de 21 grados centígrados. Nos pide aquí que si medimos la temperatura de bulbo húmedo y seco en las rejillas del salón, o sea, ya dentro del salón, vamos a poder saber qué condiciones son las que se alcanzaron una vez que el aire caliente entró a nuestro equipo y sale ahora sí para nuestro confort, ¿sale? Entonces, ayer vimos entonces que nuestro proceso tiene una equivalencia con la cámara diabática. ¿Por qué? Porque en el momento en que tenemos aire que está entrando a un proceso de humidificación, que esto es un proceso similar a lo que tendríamos en un aire evaporativo, suponiendo que no se perdiera nada de energía y que tuviéramos un sistema cerrado. Aquí lo que tenemos es que se va a saturar este aire, no lo manejamos seco, lo manejamos con una humedad pues baja, ¿no? Normalmente. ¿Por qué? Pues porque de nada serviría tener aire húmedo y meterlo y humedecerlo, ¿no? Entonces no se podría, tendríamos que tener aquí un cambio y entonces este gradiente de humedad lo vamos a tener de algo más bajo a algo más alto, porque vamos a tener un aire saturado y por lo tanto la temperatura de, de saturación, que es la que tenemos nosotros, que es la que está recirculando, es la temperatura que va a tomar, por lo tanto, el aire por pues, nuestro principio termodinámico, ¿no? De transferencia de calor. Así que la humedad esperaríamos que saliera al 100% porque lo tenemos en saturación y la temperatura de salida del gas o del aire, ¿sí? Y aire húmedo, ya tendría que estar a la temperatura de la cual tenemos nuestro sistema. Por lo tanto, pues nosotros lo tendríamos que ver de la forma así como vimos. En 45 grados centígrados, si vemos aquí un poco de zoom, tenemos que el aire está en 10 grados centígrados, ¿sale? ¿Qué es lo que estábamos viendo? Que el agua que resulta de los paneles, dijimos que ese estaba a 21 grados centígrados, ¿sí? Que es 21 grados centígrados a la que podemos tener el bulbo seco, esa es la temperatura del agua. Entonces, con esta flecha estoy representando el camino que va siguiendo adiabáticamente. ¿Por qué adiabático otra vez? Porque lo estamos logrando desde un punto bajo de humedad, si se fijan aquí tiene 6 gramos por cada kilogramo de humedad, lo vamos a aumentar hasta un valor de casi 16, ¿no? Casi 16 gramos por kilogramo. Entonces, esta humedad al momento de pasarla en un sistema, ¿sí? Vamos a lograrla sin gasto energético, porque si se fijan aquí tenemos 61 kilojoules, ¿sí? Por kilogramo en este punto, y como es la misma línea, me estoy moviendo adiabáticamente, esto es que estoy humedeciendo el aire sin gastar energía latente. Entonces, energía inicial, 61, energía final, 61, ¿sí? Entonces, el cambio fue adiabático, ¿sí? Y por lo tanto, de 45 grados centígrados y 10% de humedad relativa, llega hasta posicionarse en 21 grados centígrados, ¿sí? Que tenemos por aquí, y por lo tanto, no tenemos gasto energético, ¿no? Entonces, como lo tenemos en una saturación, o sea, al 100%, que es la línea que tenemos por aquí, entonces yo sé que en este punto son 21 grados centígrados de temperatura de bulbo seco, me posiciono aquí en el punto, serían 21 grados de bulbo húmedo y además son 21 grados en el punto de rocío, ¿sí? Así que en este punto
yo tengo las condiciones de equilibrio. ¿Qué es lo que me pide mi ejercicio? Pues de 45 grados y 10% de humedad relativa entró al equipo, se humedeció, llegó hasta el 100% de humedad relativa porque eso es lo que queremos lograr, ¿sí? Lograr que se sature adiabáticamente dentro de este equipo y por lo tanto salga a la temperatura a la cual fluyen los paneles. Sería 21 grados centígrados, entonces aquí sería la opción C, porque tanto el bulbo húmedo como el bulbo seco están en equilibrio, o sea, 21 grados centígrados idealmente, ¿sí? Podemos tener pérdidas, claro, podemos lograr que no se logre el 100% de la humedad relativa, ¿sí? Que no se sature completamente, ok, también lo podemos tener de deficiencia, pero nuestra idealidad es que todo el aire, por eso tienen las rejillas tan cerradas o los materiales tan compactos, para que pase el aire a través de eso y provocar que todo lo que entra se humedezca. Bueno, de esa forma tendríamos la opción C como nuestra respuesta. En el punto 2, aquí se nos trabó un poco nuestra comunicación ayer, ¿no? Nos dice que una bodega requiere un sistema de enfriamiento, o sea, que el aire esté a 20 grados centígrados, y le piden a ustedes que, pues, que preguntan, ¿no? O sea, ¿qué pasa acerca de la propuesta que tiene un proveedor para instalar un dicho sistema de enfriamiento? Dice que el proveedor que el sistema incluye un aire evaporativo, o sea, igualmente tenemos una cámara diabática, con una capacidad de enfriamiento de hasta 2000 BTU por hora. Y se muestra una imagen de la bodega. Suponiendo que tuviéramos unas dimensiones, vamos a decir, homogéneas, en las que fueran 20 metros de ancho, 40 metros de profundidad y 5.5 metros de altura, empezamos a sacar nuestro volumen, ¿no? Inmediatamente, rápido. Muy bien, ya tenemos nuestro volumen. ¿Qué más nos dice? Nos dice que las condiciones del aire exterior son de 30 a 45 grados centígrados en promedio. Vamos a suponer que es unas temperaturas normales en la mayor parte del día en la laguna, ¿sí? Durante 6 meses o 7 meses, ¿no? Del año. Entonces lo podemos idealizar de esta forma. Vamos a trabajar con estas temperaturas y dice que el 20% de humedad relativa es la que más o menos se encuentra en promedio. Por eso hay que ponerlo así. Así que mientras que el agua del enfriador evaporativo circule a 15 grados centígrados, se tendrán las condiciones óptimas para el sistema. O sea, nos están diciendo que del aire evaporativo, mientras los paneles fluye el agua a 15 grados centígrados, que es frío, muy frío, entonces vamos a lograr que nuestro aire esté a 20 grados centígrados, ¿no? Entonces, si nos está proponiendo un aire evaporativo, yo esperaría que tuviéramos un proceso adiabático. Y entonces me dice que la bodega de granos podrá ser capaz de enfriarse con 4 equipos instalados en los costados del inmueble. Y bueno, nos pide que expliquemos ampliamente. Aquí hay varias cuestiones. Ayer les comentaba. Para empezar, me está diciendo que es una bodega de granos. Y por ser de granos, pues no podemos humedecerlo, no podemos ponerle un aire o un enfriador evaporativo. Tenemos que utilizar un sistema de refrigeración que no lleve humedad, porque estamos hablando de granos. Esto, para empezar, es la consideración inicial, ¿no? No se puede, no podríamos diseñar cualquier cosa que meta humedad a nuestra bodega, ¿no? Entonces, ya con eso, y es la primera explicación. ¿Qué más? Vamos a suponer que entonces tomamos en cuenta la temperatura más alta. Vamos a suponer aún así que nos pusiéramos en el plan de revisar que se pudieran dar las condiciones con lo que nos está diciendo para lograr 20 grados centígrados indistintamente de la capacidad, simplemente si el fenómeno nos lo permite. Por lo tanto, ayer dijimos, ¿qué pasaría entonces? ¿Dónde lo dejé? Aquí lo dejé. El primer punto me dice que podríamos tenerlo a 45 grados centígrados. Y me dice 45 grados centígrados y 20% de humedad relativa. Aquí lo había dejado en 40 por dejarlo como un promedio, pero vamos a suponer que tuviéramos hasta el 45. Vamos a irnos hasta el 45. Y lo llevamos a 45 y 20% de humedad relativa, ¿sí? Si se supone que el aire o los paneles están a 15 grados centígrados, entonces
el punto final estaría en los 15 grados centígrados. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Si fuera un enfriamiento, tendríamos que tenerlo así. Del punto inicial, que sería 45 y 20%, lo llevaríamos hasta una saturación al 100% y 15 grados centígrados. Entonces, fíjense que el cambio no es adiabático. ¿Por qué? Porque tenemos un cambio en la temperatura, les decía ayer. Para empezar, estamos en niveles incluso más bajos. Fíjense, aquí por ejemplo tenemos 12 gramos por kilogramo y en la parte de abajo tenemos 11 grados centígrados. Perdón, 11 gramos por cada kilogramo. Entonces, lo que está pasando en este punto es que aún así yo tengo que disminuir la cantidad de humedad, o sea, tengo que deshumidificar. Si en el momento en que tenemos 15 grados centígrados ya tenemos un enfriamiento, porque aparte pues está a 45 grados centígrados el aire que está entrando, ¿no? ¿Qué podemos lograr? Bueno, primero podemos observar que no tenemos un enfriamiento adiabático, hay un cambio en la energía. Y ayer comentaba, si ustedes se ponen a revisar aquí, la energía inicial está por acá en 76 kilojoules. El punto final, que está en 15, tenemos un cambio con 43, ¿no? 42 kilojoules por cada kilogramo. Entonces, tenemos una diferencia de energía. Esta diferencia de energía tiene que perderla porque inicialmente el aire así viene, caliente y pues prácticamente seco, pero aún así contiene mayor humedad, que son 12, a diferencia del punto final que serían 11, ¿no? Entonces, el aire, de cierta forma, tiene que condensar humedad, ¿sale? Desde 12 a 11, tiene que condensar esa humedad precisamente porque tenemos una disminución en la temperatura. Y al momento que hace esto, sí se puede lograr, pero fíjense, tengo un cambio de energía. Este cambio de energía es una parte latente y una parte sensible. ¿Cuál es la parte sensible? La parte sensible sería desde 45 hasta 15 grados centígrados. Esta energía o el cambio de entalpía, me posiciono en el vértice, sería como de hasta 75, ¿no? ¿Sí? De 75 hasta 42 dijimos, ¿no? Esta sería la energía sensible que debo estar perdiendo y luego también necesito llegar de este punto aquí, ¿sí? Que sería este tramo. Esta sería la energía latente. Esta energía latente sería, dijimos aquí, de 75 sería hasta 77, 76 y medio, ¿no? Más o menos, donde está la línea esta que vemos por aquí. Entonces tenemos también un cambio de energía latente, que es la pérdida precisamente de humedad, que debemos de tenerlo como deshumidificado, ¿no? ¿Ok? Por lo tanto, sí lo podemos lograr, pero esta energía la va a estar absorbiendo el agua, entonces tendríamos que estar logrando que se mantuviera esas a 15 grados centígrados, porque lo más probable es de que se esté calentando nuestra agua por tanta energía que estamos liberando, porque estamos liberando energía, ¿sí? Y recuerden que en el punto anterior, donde teníamos un cambio de entalpía, pues no había energía inicial y energía final, era la misma, no teníamos evaporación, ¿sí? No teníamos una evaporación aquí, tal cual, por eso era un cambio simplemente adiabático. Entonces, también con estas condiciones, esto es lo que yo quería que pudieran explicar ampliamente. ¿Por qué no se puede? No se puede porque tenemos estas condiciones, tenemos energía sensible, energía latente que viene en el camino o en el trayecto de 45 grados centígrados y 20% hasta 15 grados centígrados y una saturación. Entonces, también sería muy difícil poder mantener 15 grados centígrados, tendría que aumentar un poco, ¿sí? Incluso si lo quisiéramos a que estuviera de forma adiabática, tendríamos que tener 25 grados centígrados en este punto, ¿no? Entonces,
Gradualmente va a ir cambiando este punto desde 15 hasta 25 para lograr una estabilidad y que la energía ya no sea el factor, ¿sí? Y lo más que podríamos disminuir la temperatura sería 25 grados centígrados en la bodega y no a 20. Por lo tanto, estas condiciones no se podrían tener. ¿Sale? ¿Ok? Entonces, ¿qué condiciones necesitaríamos tener de aire y de humedad para lograr 20 grados centígrados? Pues entonces yo tendría que hacer algo así. Revisar que nuestro objetivo sean 20 grados centígrados y entonces adiabáticamente, si fuera 45 grados, porque fuera así, tendría que disminuir la humedad relativa menor a 10%, unos 8%, por ahí así, para que fuera directo, ¿sí?, nuestro proceso adiabático y lograr 20 grados centígrados. Entonces, eso sería la forma de explicar este ejercicio número 2. El tercero nos dice aquí: se requiere utilizar un proceso de saturación adiabática, otra vez otro ejercicio, para tener condiciones adecuadas de temperatura, y yo necesito tener 42.5 grados de temperatura de bulbo seco y la humedad de 30% en un cierto establecimiento. Dice que el aire de entrada se encuentra a 34.8 grados centígrados y una humedad relativa del 30%. Así que según los procesos siguientes, ¿cuál es el correcto? Ok, yo necesito ubicar estos dos puntos para saber de qué me está hablando. Si se fijan ustedes, la humedad relativa se mantiene igual al 30%, ¿no? Entonces, tengo aire caliente y tendría, pues, aire frío, ¿no? Entonces, imagínense, el aire de entrada está a 34 y va a llegar hasta 42.5. La humedad relativa es la misma. Entonces, ¿qué operaciones tienen que hacer para llegar aquí? Pues lo puedo calentarlo a lo mejor, ¿no? Pues si la humedad relativa está igual, pues entonces simplemente lo caliento y le agrego calor sensible. Ah, bueno, pues entonces vamos a determinarlo y vamos a ver qué nos dice cada cuestión, ¿sí? Nos dice aquí, al aire de entrada, que es el que vamos a poner de color, vamos a ponerlo verde. Nuestro aire de entrada va a tener, ¿qué pasó? Ah, aquí está. El aire de entrada, que es verde, se le agrega calor sensible hasta los 42.5, ¿no? Y ya se canaliza el aire hacia el saturador adiabático, porque aquí nos dice utilizar un proceso de saturación adiabática. Entonces, si lo queremos utilizar para lograr estas condiciones, entonces, dice aquí, ¿cuál es el correcto? A ver, vamos a ver lo siguiente. Tenemos que ubicar nuestros puntos en este ejercicio, ¿no? Voy a quitar esto y voy a colocar en la información que nos dice 42.5 y 30% sería el final. Entonces, 41, 42, 42.5 y 20% sería más o menos por ahí, ¿no? O no, 30, ¿verdad? Por aquí sí, más o menos. 41, 42.5. Bueno, ese es un aproximado, ¿no? Es para visualizar. Tengo 42.5 y 30% más relativa. El aire de entrada está a 34.8 y 30. Entonces el punto inicial está en 38, 36, 37, 38. ¿Qué dijimos? 34.8. Ups. 34.8 y al 30% de humedad relativa, ¿no? Ok. Este es mi punto inicial. Vamos a ponerlo también de color verde, nada más para identificarlos. El punto verde entonces me dice que está en 34.8 a 30% y el siguiente está a 42 punto tanto, ¿sí?, que es nuestro punto final, y nos dice entonces, yo requiero llegar del punto A al punto B de forma adiabática, con un proceso de saturación adiabática. Entonces, si yo requiero eso, un proceso de saturación adiabática tendría que ser que yo tengo que irme adiabáticamente hacia mi saturación
entonces llegaría hasta los 21 grados centígrados. Y de los 21 grados centígrados voy a calentar el aire sin cambiar la humedad o agregarle calor sensible hasta llegar al punto indicado, ¿sí? Que sería el punto final. Entonces tengo que hacer un recorrido. Esto es que el aire entre al saturador adiabático y que al final yo caliente o le agregue calor sensible sin cambiar la humedad, por eso es una línea horizontal, hasta llegar al punto final. Entonces tengo que tener dos operaciones. ¿Qué me dice aquí? Al aire de entrada se le agrega calor sensible hasta los 42.5 y se canaliza el aire hacia el saturador adiabático. Ok, entonces no puede ser este proceso, porque dice que primero se le agregue, ¿no?, calor sensible. ¿Qué pasaría si yo le agrego calor sensible? Si yo le agrego calor sensible, vamos a cambiarle de color. Esto sería utilizarlo simplemente así. Esto sería, esta línea amarilla sería agregarle calor sensible. Le agregaría calor sensible, ¿sí? Y me dice, y meterlo al saturador adiabático, que sería ponerlo acá. Entonces, pues no tiene sentido, ¿verdad? Este sería el proceso que me está diciendo el ejercicio, ¿qué pasó? Aquí está, ¿no? Nada más para que se muestre. Así también. Entonces, este sería el inciso A. Tengo que hacer esto y luego esto. Entonces, la opción A es incorrecta. ¿Sale? Al aire de entrada se le agrega calor latente hasta lograr 42.5 y se canaliza el aire en el saturador adiabático. Calor sensible y calor latente. Ah, ok. Entonces, calor latente sería hacia arriba. Pero ¿cómo? ¿No? O sea, no se le puede agregar calor latente, energía latente. No se podría, o se podría, ¿no? El calor latente es la cantidad de energía que tenemos de diagonal a diagonal, o sea, de esta diagonal final a esta diagonal inicial. Esto sería energía latente para suministrarle hasta los 42.5 y luego suministrarla en un saturador adiabático. Entonces sí está más complicado porque pues no se podría, ¿no? ¿Cómo le vamos a agregar calor latente si lo que queremos también es un proceso de saturación adiabática? Entonces esta opción tampoco es correcta. La C, se introduce el aire en el saturador adiabático y luego se agrega calor latente hasta los 42.5 grados centígrados. Entonces ya con ser calor latente otra vez está incorrecto, porque dijimos que el punto final iba a ser que le agregamos, lo metemos al sistema de enfriamiento adiabático y luego aumentamos la energía de calor sensible hasta llegar al punto final. Por lo tanto, la opción D es la correcta. Entonces, hay que ver las condiciones. ¿Qué condiciones me dicen? Entonces, ¿cuál es la que yo debo de saber? Pero tengo que hacer el diagrama, tengo que interpretar la información primero y pues hacer esto, ¿no? Este sería el tercero. El cuarto ya me da una imagen, ¿sí? Ya me da una imagen. ¿Y qué nos dice? Está en 35, 36, 37, 38 y 20%, ¿no? Entonces, ¿es correcto? Ah, no dice. Entonces, aquí sería tomar datos. 38 grados centígrados y 20% humedad relativa. Se calienta, ¿no? Porque tenemos de 38 hasta 46.5. Estos datos los pueden apuntar ustedes, ¿no? Ah, lo tengo desde este punto inicial hasta este final. Se calienta y entonces, ¿qué pasa con la humedad relativa? Cambia, ¿no? Ya no es 20, aquí ya va a estar entre 20 y 10. Entonces, se satura adiabáticamente, que es la línea negra, llega hasta los 20, 21, 22, 23 grados centígrados y se le agrega calor sensible hasta llegar hasta los 60% de humedad relativa y 31 grados centígrados. Y pues es un punto más frío, ¿no? De una temperatura caliente llega a un punto frío y llega a una mayor humedad. Bueno,
Tengo entonces un proceso de agregar energía sensible, un proceso negro, que sería el proceso de el enfriamiento diabático, y luego otro proceso de calor sensible hasta llegar a los de 23, dijimos, hasta los 31 grados centígrados. ¿Qué nos dice entonces? El diagrama anterior muestra un proceso de saturación adiabática. ¿Cuál de las aseveraciones es incorrecta? ¿Cuál es incorrecta? A ver, dice, este proceso también puede lograrse al agregar más humedad. O sea, le agregamos 9 gramos por kilogramo y posteriormente enfriarse hasta 31. A ver, ¿qué significa esta primera parte? Esta primera parte dice que se le puede también llegar a lograr si se le adiciona 9 gramos por kilogramo de aire seco. Punto inicial, aquí lo tenemos, ¿no? 38 y 20. Si se le agregan 9 gramos por cada kilogramo, entonces lo tenemos en 8 más 9 serían 17, ¿no? ¿Sí? Aquí serían iniciales 8, aquí está 8, llega hasta 17, entonces serían agregarle 9 gramos por cada kilogramo. Sí, sí le podemos agregar. Y luego lo podemos enfriar hasta 31, entonces sería un cambio. Bueno, no sé si están viendo por aquí el cursor. De aquí tenemos 8 gramos. Si le adicionamos humedad, estamos aumentando hacia arriba nuestro cursor, ¿no? Nuestro punto. Y ya lo tenemos, ya le agregamos 9 gramos por cada kilogramo de aire seco. Y estaríamos encima del 40%, sobre la misma temperatura. Y si lo enfriamos, solamente lo vamos a, en calor sensible, tendríamos igual llegar al mismo punto de 31 y 60% de humedad relativa. Por lo tanto, esta aseveración es correcta. Esto que tenemos aquí es correcto. Sí se puede lograr. Entonces, esta pues, no es la opción porque me pide la incorrecta. Ok. Este proceso requiere tener 2 procesos de calentamiento con casi el mismo gradiente de temperatura. Ok, este proceso requiere tener 2 procesos de calentamiento. Sí es cierto, dijimos que teníamos el azul y teníamos el verde. Del azul tenemos de 38, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? 8 grados centígrados, un poquito más de 8 grados centígrados. El otro, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, sí tenemos 2 procesos iguales con el mismo gradiente. Entonces, pues también es correcta la B, ¿sí? Es correcta. Ahora vamos a ver la tercera. Este proceso también puede lograrse al enfriarse 7 grados centígrados y agregar calor sensible al sistema de 16 kilojoules por kilogramo, logrando obtener las condiciones requeridas, siempre y cuando exista agua en el medio. A ver, este proceso también puede lograr al enfriarse 7 grados centígrados y se le agrega calor sensible al sistema en 16 kilojoules por kilogramo. A ver, enfriarse 7 grados centígrados. Si yo enfrío este proceso, punto, 7 grados centígrados, de 38 lo tendría a 31. ¿Estamos de acuerdo? Y que tendría la misma temperatura que la del punto, ¿no? Pero me dice que le tengo que agregar calor sensible, ¿verdad? Aquí el punto es calor sensible. Entonces, si le agrego calor sensible, el calor sensible sería agregarle calor. Dijimos que estaríamos en este punto. ¿Dónde está? 31. A 31, ¿sí? Si yo le quiero agregar calor sensible, tendría que ser calor hacia la derecha, ¿no? ¿Sí? Yo moverme en forma de derecha. Pero si se fijan ustedes, yo le tendré que agregar energía o calor latente para lograr tener la misma temperatura de 31 grados centígrados, pero al momento de agregar calor latente es para lograr tener una absorción de humedad, porque yo voy a estar en el punto de 31 grados centígrados, pero si se fijan la humedad ya casi está debajo de 30, ¿sí? Tendríamos un punto debajo de 30, tendría que agregarle cierta cantidad de energía, de calor latente, o tengo que evaporar humedad, ¿sí?
para lograr tener esta cantidad de humedad, ¿no? Por eso dice, tiene que haber humedad en el medio, estoy de acuerdo, tiene que haber agua, pero la evaporación es la que se tiene que dar y entonces este calor es latente, no es sensible. Por lo tanto, esta es incorrecta. Esta opción es la incorrecta, ¿sí? Entonces, va ganando esta opción y se supone que esta es nuestra respuesta. Es incorrecto este proceso por decir que es calor sensible. Y el otro es que si se requieren 3 pasos, requiere de 3 pasos. Agregar energía, casi 9 kilojoules por kilogramo, y lograr reducir la humedad relativa, luego saturar adiabáticamente y posteriormente agregar más energía para lograr las condiciones necesarias. Bueno, y sí es cierto, ¿no? Son 3 pasos. Azul, negro, verde. 3 pasos. Agregar energía, casi 9 kilojoules por kilogramo. Entonces, en este primer punto tendríamos como 60 kilojoules. En el punto final, ¿sí? En el punto rojo final, que serían los 46,5, donde inicia el punto negro, tendríamos 69, ¿no? 68, 69. Entonces, de 60 a 69, pues estamos bien, son 9 kilojoules por kilogramo. Entonces, esto sí es correcto. Bueno, esto lo cambio de color porque pues al parecer es la incorrecta, ¿no? Bueno, es la opción correcta, pero es la aseveración incorrecta. Entonces, este valor es correcto. Logra reducir la humedad relativa. Y lograr reducir la humedad relativa. Sí, si logramos reducir la humedad relativa es porque nosotros vamos a lograrla reducir en el momento en que tenemos nuestro proceso adiabático, ¿no? Entonces, la vamos a reducir para poder tener una temperatura de humedad relativa aquí, ¿no? Por el proceso del enfriamiento adiabático. Perdón, lograr reducir la humedad relativa, perdón, aquí, en el momento en que tenemos 20 grados centígrados, logramos reducir la humedad relativa, me fui con el punto de bulbo húmedo. Logramos reducir de 20, tendríamos, no sé, 12, 13% de humedad relativa, lo disminuimos, entonces sí disminuye, ¿no? La humedad relativa. Se satura adiabáticamente, ¿sí? Que es el punto, la línea negra, hasta el 23. Y luego se le agrega más energía, 8 kilojoules por kilogramo. Ah, y sí, cierto. Se le agrega esta energía como calor sensible para lograr tener el punto a los 31 y 60%. Entonces, son correctas las aseveraciones, solo la C es la incorrecta. Espero que pues se hayan divertido un rato, se hayan estresado menos con este video y que estén listos con nuestro proceso adiabático. Saludos.